Me tomé un pequeño break para tratar de encontrarme a mí en nuevas situaciones, por lo que hablar del pasado me estaba resultando bastante agotador, como querer estar en dos líneas temporales al mismo tiempo, no me daba el cuero. Mi nombre es Camila y esto es Extimidad. Al estar en dos líneas al mismo tiempo, yendo y viniendo, es agotador. Incluso cuando ves una peli que juega con las partes del relato llevándonos y trayéndonos para construir la historia, un poco de atención extra implica, pero a la vez me parece totalmente necesario. Bien sabemos que quien no recuerda o no tiene presente la historia tiende a repetir lo mismo en algún aspecto o no termina de comprender el porqué de lo actual. Me di cuenta que si bien lo he mencionado en mi vida en general varias veces, hay algo a lo que me cuesta darle el lugar, la importancia o la entidad que merece. Y es el haber estado tan ajena a la vida desde una edad muy temprana. Puedo contarlo, pero solo en la intimidad y en momentos puntuales realmente logro encarnar el dolor que me significa pensarme a mí en versiones tan chiquitas, tan pequeñas y a la vez tan sufridas, donde la vida me era agónica. Y de nuevo, lo he mencionado, lo sé, pero nunca profundizado, porque me doy cuenta que aún me duele. Me duele ver una nena de 8 años pensando en morir, e incluso ahora lo cuento como por fuera, como ajeno, una nena, como si no estuviera hablando de mí misma. Me duele acordarme de lo que llegué a sentir, de cómo mi infancia y mi adolescencia se trató de sobrevivir y no de vivir, y no por falta de amor o por ausencia de padres o por violencia intrafamiliar. De hecho, postergué mucho el hablar de este tema porque sé que a mis viejos los rompen mil pedazos recordar esta época de nuestras vidas. Porque si bien mi cuerpo era el que estaba en la mesa de discusión, todos sufríamos, cada uno una batalla diferente. Desde su lado solo puedo imaginar la impotencia. Sentirte atada de manos por no poder intercambiar roles, por no poder sacarle lo que le duele, por no poder hacer que todo mejorara simplemente rezando antes de ir a dormir. Tomando decisiones que sabes que le rompen un poco más con la promesa que a vos también te dieron de arreglar eso que no funciona, que no es. Dentro de esa falsa promesa de bienestar, uno de los costos era precisamente el romper. Romper el fémur, romper la cadera, romper la psiquis, romper la piel una y otra vez, sí a todo. No era secreto. Siempre estuvo a la vista de todos, se sabía, pero una cosa es tener un secreto a gritos al que no podemos mencionar, y otra es poder hablarlo tal y como fue, ponerle nombre y apellido, y yo sé que esto vuelve a doler como si de nuevo estuvieran ahí. En esos momentos tan oscuros, lo único seguro que tenía yo eran ellos. La única garantía de que no estaba mal ser yo era la forma en que ellos me miraban y sentían orgullo por mí por cada cosa que hiciera. Me atrevo a decir que hasta hoy día sienten alivio por cada día que respiro, porque de nuevo, no se lo nombraba, pero se sabía cómo vivía yo cada bocanada de aire durante esos años y algunos otros más. Hay mucho que no recuerdo. Aprendí a disociarme de mi cuerpo, pero no enteramente de mi sentir. Supongo que era una cosa o la otra. Pero sí recuerdo el dolor en el pecho por el costo que implicaba que pudiera ser una nena normal. En esos términos yo lo pedía cada noche antes de dormir. Me acuerdo que mis primos iban a visitarme con juegos de mesa para hacerme compañía, pero también me acuerdo de la tristeza que me invadía cuando ellos jugaban a la pelota y yo solo podía ver. Un cumpleaños donde había un pelotero al que claramente no podía subir y donde por primera vez le dije te odio a mi mamá por explicármelo. Ese odio mal dirigido a quien me cuidaba, pero estaba sumergida en él, en odio, en dolor, en tristeza. Todos tenían la culpa y la de nadie. Era mucho para procesar. Entonces la facilidad estaba en la explosión, pero tampoco me gustaba sumar dolor a quien estaba tratando de cuidarme, así que comencé a guardarlo en mí. Recuerdo esa versión de 7 o 8 años mía teniendo escrita una lista de defectos e insultos muy específica en la parte interna de la tapa de mi mesa de luz. En llorar pensando que si tanto hacía falta arreglarme es porque todo estaba mal en mí. Y haría un favor claramente si simplemente me muriera. Sintiéndome constantemente un outsider, un bicho raro, mientras el resto podía jugar, correr libremente, meterse al agua, andar en bici. Yo me veía usando prótesis, férulas, prototipos de suplementos que me permitieran caminar, yeso, silla de ruedas, muletas, aprendiendo a curar heridas, a procesar la realidad de verme envuelta en vendajes teñidos de bordó por mi sangre, y acostumbrarme a ver un cuerpo intervenido una y otra vez,
Despertarme de la cirugía y revisarme las piernas era un hábito. Incluso hasta hoy es algo que mantengo. Cada vez que algo me pasa, sí o sí tengo que chequear mi movilidad, tengo que chequear si algo me duele, tengo que mover mi pierna y ver que todavía está ahí. Tengo muy nítido el momento donde me vi con tutor por primera vez. Sentía más posibilidad de movimiento que con los yesos, e incluso los médicos me alentaban a que me levante de la cama para ir al baño, con la supuesta idea de que era más cómodo. Sí, bueno, la comodidad de tener de repente 4 o 6 clavos sobresaliendo de mi pierna. Me llevó un momento hacerme la idea de moverme, hasta que decidí hacerlo, no sin antes una advertencia o aviso de mis papás, de qué se trataba lo que tenía, de lo que iba a ver, que era esperable y que no tuviera miedo. Acá abro un paréntesis, ellos siempre cumplieron con los avisos de lo que se venía, de lo que implicaba, pero siempre fui terca, y si bien analizaba la situación, también me regía mucho con el principio de yo puedo. Nunca me funcionó del todo, pero bueno, yo tenía a ellos que siempre podían sostener la crisis venidera o el golpe que me implicaba. Volviendo al relato, una vez que me hice la idea, pedí ayuda para moverme y arrancar con el plan de incorporarme y levantarme de esa cama de sanatorio. El primer shock fue ver tanta sangre teñida en las sábanas, en las vendas, en el pijama que tenía puesto. Eso nunca se fue, nunca me acostumbré tampoco. De hecho, después de todo esto, hoy día, inclusive, si veo mi propia sangre, me suele dar la pálida. Y en ese momento también. Ahí comenzó la ansiedad, el pánico, el hiperventilar, el llanto. Le siguió el levantarme. ¡Qué sensación más fea! Se sentía como si se desgarrara la pierna entera, como si se estuviera cayendo a pedazos por el peso mismo del aparato y el ardor de las heridas. No recuerdo el después de esa secuencia. Sí sé y puedo decir, para hacer más ameno el relato, que después me iba acostumbrando al peso de los aparatos y me podía mover en general. Me acostumbraba tanto que me ponía inquieta, porque si bien estoy contando el detrás de escena de mi infancia, también tuve mi cuota de juegos y demás. Me llevaba un tiempo volver a aprender a caminar, pero después enganchaba mi ritmo y no me paraban hasta la siguiente cirugía. Trepaba árboles, jugaba a la pelota usando muletas, nadaba, lo daba todo, porque yo sabía que tenía que aprovechar mi libertad condicional. Creo que simplemente fue el cúmulo de cosas que llegaba a esa etapa ya no podía ignorar, porque un poco me vi expuesta a un entorno que se sentía más hostil, que implicaba otras reglas de juego que yo desconocía y que no supe manejar hasta la salida de ahí, como ya les he contado otras veces. Me resulta fuerte incluso hoy dimensionar la relación que tengo con la muerte desde siempre. Suele ser algo que se conceptualiza años después, pero yo ya pensaba en la mía como solución, como escapa al dolor tan pesado que invadía cada rincón, pensamiento que me acompañó durante muchos años. Hablándolo a esto y con un poco de escozor en los ojos por las ganas de llorar que aún irrumpen, me doy cuenta que estoy rota, siempre lo estuve, y que cada parte mía murió y renació tantas veces, que las cicatrices que se extienden a lo largo de mis piernas son solo que la piel puede mostrar, pero hay otras tantas que las llevo dentro. Tal vez hoy me animo un poco más a pensar tantos quiebres y marcas como la posibilidad de mutar en un caleidoscopio con diferentes colores e imágenes a apreciar. No sé, el proceso no lo elegí, pero creo que hoy poco elijo qué hacer con esos colores y cómo combinarlos.